locos travelers. Hostia, ¿pero qué pasa? Pero si nos echamos en un refugio y amanecemos en otro. Es verdad, esto es distinto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Nos falta información aquí. ¿Por qué? ¿Qué hacemos aquí? Ah, es que ayer hubo la de Dios. Ay, es verdad. Madre mía, Vaya. qué calvario. Nos No. quedaba poquito agua y me picó un bicho aquí. Y la fuente estaba seca. En el mapping no nos aparecen fuentes. El pueblo más cercano a un camino está a 40 kilómetros, que es Checa. Y no hay cobertura aquí de ningún Y tipo. no hay nada de cobertura. El agua más cercano está a 5 kilómetros en la otra dirección, que es donde el nacimiento del Tajo. Así que ayer cogí y me fui yo para allá, descargado, ligerito. 5 kilómetros de ida y 5 kilómetros de vuelta más tarde. Ya teníamos agua. Así que nada, luego nos echamos en el refugio, que estaba de p madre. Pero Cuando estábamos cenando, sentimos un ratonín. Dijimos, bueno, anda, hostia, otra picadura. Dijimos, bueno, nada, se metió por un agujerín. Luego ya se metió para la zona de la habitación. Ya no mal. molaba. La habitación tiene como una tarima un poco así elevada y el ratonuco se metía debajo. Entonces, bueno, mira, si hay respeto, puede pasar. Salimos fuera. Cuando entramos estaba el ratón dentro de la alforja, porque teníamos ahí pan Bimbo. y ya estaba comiéndoselo. Se pilló ahí un ñasco de pan Bimbo. Pusimos toda la comida junta, o sea, y la colgamos con una cuerda en la ventana. Sí, el resto de cosas las subimos a una mesa que tenía un salto de como medio metro para llegar desde los bancos. Y luego llegó la noche. Y madre mía, ya cuando estábamos a punto de dormir, ruidos por todos lados, los ratones caminando por todos lados. No era solo un ratón, ahí había todo un nido de ratones y nos iban a dar la noche. Pero cuenta dónde estaba el ratón. Nada, si es que lo tenía aquí al lado. Cuando me desperté con la luz, ¡puf! Aquí al lado. Es No, una ratonera, Sí, de sí, verdad, tal ese cual. refugio os lo recomendamos. No, Si es podéis tirar a otro lado. yo no sé si hay bichos porque nos han picado. Sí, sí. Tenemos picaduras por ahí. Yo tengo 2. En fin, muy mal. En plena noche, a las 12 creo que era, recoger y marchar. Y Con la oscuridad total. Cuando yo había estado buscando agua y en el mapping nos salían unas edificaciones aquí que ponía como, bueno, refugio turístico, no sé algo qué. así. Entonces nada, me acerqué a ver si había agua y no había agua. Pero coño, sí que había visto esto. Y digo, bueno, pues mira, no está lejos, será 1 kilómetro, 2. Y cogemos todo, vamos para allá. A las 12 montamos todas las cosas en la bici, empezamos a rodar y para aquí que vinimos. Y nada, aquí tienes este porche que está bastante bien. Os enseñamos nuestros aposentos. Pero dentro está este sitio, aquí un Que está un poco. poco más resguardado. Claro, entonces nada, dejamos los bicis aquí, nos pusimos aquí en este huequito todo el campamento, que ya está más resguardado de todo. Y nada, aquí pasamos la noche con el bivac. Y esta es nuestra escoba. Con esto estuvimos barriendo y limpiando la casita. Es que había los pinchos estos de los cardos, es que se meten por todos lados y estaba todo el suelo lleno. Y claro, tampoco podemos ponernos a que se nos pinchen las esterillas. Claro, que son hinchables. Se da la casualidad de que estando aquí nos dimos cuenta de que los bañales que hay pierden agua. Y aquí están. Y tienen un chorrito de agua. Con tan mala suerte de que ayer René se fijó pues en este que está vacío o en este que está vacío. Los vi capados y yo pensaba que estaba sin agua todo seco. Así que nada, ahora empezamos. Sí, que serán las 10 de la mañana o así. Empezamos ya la ruta del Alto Tajo, la primera parte. Breathing underwater, deeper than the waves, floating like a feather to another day, another day, another day. Beneath the waves, I find I can feel you in my heart, you in my arms. I can feel you in my heart, you in my arms. Bueno, aquí a la altura del puente hay un... Bueno, no es un refugio, es un área recreativa con parrillas y demás. Estamos en un desvío. Bueno, de hecho aquí ya nos desviamos del Tajo. ¡Adiós, Tajo! Hasta Peralejo de las Truchas. Aquí hay parrillas, mesas. A ver si hay algo por aquí detrás. Aquí más parrillas. Bueno, las mesas y las sillas son muy de la edad de piedra. I can feel
in my heart. You Bueno, llevamos 11 kilómetros y parece que la rueda se está portando bien. in my heart. Que nos atacan. Caza este aquí rompiendo la paz. Otra vez más, la rueda por el suelo. Ya me he pasado 2 veces bajando, la hinché, sigue rodando otro poco, aguantó, volvió a deshincharse, la volvió a hinchar. Y es que ahora ya es cada poco, o sea, no podemos andar parando cada medio kilómetro a hincharlo. Así que nada, vamos a cambiar la cámara directamente, a ver si así deja de dar por el culo. I don't wanna waste time. Well, remember tonight I found something here with you. Running by the roadside, wait up for me. I'd go anywhere that you do. Put it all out in the open. No, we don't have to control it. Put it all out in the open. If it's only for a moment, it's a lifetime of emotion. Put it all out in the open. Don't tell me it's time to go. Now that we made this far. Wandered to a broken, never look back to the ocean. Still know you'll meet me at home. When we're lost and out of focus and we don't know where the road is, I still know you'll meet me at home. Meet me at home. When I can't decide and the fear leaves me blind, you always will lead me through. If you need ¡Ay, qué es esto! Sí, sí, claro, vamos a verlo. ¡Hala! ¿Cómo mira? Pero bueno, Pero mirad lo que acabamos de encontrar aquí. qué maravilla de sitio, qué movida de sitio. Vaya Vamos a ver pasada. qué es. ¿Qué tal? Está fría. Mola. ¡Vamos a la cueva! ¡Ja, ja!
¡Buah! ¡Qué sitio aquí más recóndito, eh! Esto es una locura de sitios. Estos son los sitios raros que mola encontrar así. Sí, además tan gratuitos que no vienen anunciados en ningún lado y es como... Súper random. Mira. Y ahora se tiene que ver la cueva en la que estábamos antes, que es ahí arriba. Y aquí hay un huequito. Decidnos qué veis. Esto tiene pinta de terminar aquí o no. Y venga para arriba. Vale, vamos a dar a una senda. Aquí está el nacimiento del río de Gil de Torres. Ah, y aquí la cascada de Aguaspena. Llevamos desde Betate, desde Beteta sin ver un solo contenedor. Así que vamos a por fin tirar la mierda de 2 días y medio. Toma y por fin. Basura seca. Pues ya lo veis, otra vez con esta misma historia. Me paro a ver esas piedras de ahí y hacer la rueda y se deshincha del todo con la cámara nueva. Estamos a 18 kilómetros de Peralejos, que es donde tenemos nuestra casita móvil. Nada, vamos a poner ya la última cámara que tenemos e intentar tirar estos 18 kilómetros. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do. And I wish that I could build a time machine. 'Cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine.
wasn't missing a thing, no, ¡Llegamos! ¡Reencuentro! 'Cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that you were mine. I miss ¡Hola, Locos Travelers! Ah, que el último que nos habéis visto era sufriendo por ahí en bici. Sí, no, entrando en Peralejos ya. Habiéndolo conseguido, sí. ¡Sí, conseguimos! ¿Cómo nos costó llegar? Madre mía, después de pelear con las cámaras y la rueda y Todo. penurias y sed Y esa rampa final ahí, madre mía. Bueno, Vaya rampote. el tramo de Checa a Peralejos es la muerte. O sea, la muerte, muerte, muerte. Una pendiente bestial. Pero bueno, llegamos. Y ya dormimos en furgo. Sí. Y hoy nos hemos venido aquí a quitarnos el polvo de camino. Sí. Ya nos dimos un baño aquí. Que es que vaya maravilla de sitio, ¿eh? Eso sí, está helada, pero merece la pena, el sitio es guapísimo. Así concluimos bonito. la serie de bicicleta dentro de las montañas vacías. Así que nada, esperamos que os haya gustado, que lo hayáis sufrido con nosotros. Acordáis que tenéis por ahí abajo el enlace a las rutas del Wikiloc para seguir el track. Eso, si os animáis, pues ahí están. Ha estado muy bien, lo hemos disfrutado. Sí, lo hemos sufrido y lo hemos disfrutado. Sí. Las dos cosas a la vez. Y ahora nos vamos a dedicar a lo de siempre, a visitar más cositas en furgoneta por aquí y las veréis en los siguientes vídeos. Sí. Así que seguid con nosotros, suscribíos y seguid viendo los vídeos. Adiós. Adiós.